Por un lado afirma que no brindó ningún servicio a las empresas brasileñas, pero el sábado 9 de diciembre el presidente Kuczynski reconoció que brindó asesoría en el proyecto H2 Olmos, donde estuvo involucrada la firma brasileña. Le voy a dar un minuto adicional de su bancada. Gracias, señor presidente. Asimismo, el día 12 de diciembre, el representante de la empresa Odebrecht en el Perú presenta escrito dirigido a la Comisión Lavajato, donde detalla la lista de asesorías que había realizado el presidente Pedro Pablo Kuczynski en su entorno más cercano a la empresa brasileña Odebrecht cuando era ministro y que se calculaban en más de 5 millones de dólares. Señor presidente, merecemos un Perú libre de corrupción e ineptitud, libre de sobrevaloraciones en las diversas obras que nuestro país tanto requiere para mejorar la calidad de vida de todos los peruanos. Por ello, ejecutemos las medidas y acciones necesarias para lograrlo. Aún hay esperanza. Hoy será el inicio de la nueva etapa en la vida democrática del Perú. Gracias, señor presidente. Gracias. Tiene la palabra el señor congresista Salvador Ereci, 4 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Un país que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y el día de hoy, señor presidente, con el respeto que me merece la bancada de Fuerza Popular, creo que tiene que hacer una memoria acerca de los errores del pasado para convertirlos en historia presente. Pero lamentablemente, y debo decirlo con el respeto que me merecen muchos de mis colegas, por quienes muchos de ellos guardo gran aprecio, estamos volviendo a cometer los errores del pasado. Quiere decir que no se está aprendiendo de la historia pasada. ¿Por qué? En este escenario en el que tenemos un país polarizado por una vacancia que divide a los peruanos y que parte a nuestra sociedad, a diferencia de lo que fue la vacancia del señor Fujimori, en donde el 90% de los peruanos pedía esa vacancia, estamos hablando de que el abogado defensor y que el presidente no han sido claros en su defensa el día de hoy. Y yo debo decir, no hay peor sordo que aquel que no quiere escuchar, ni peor ciego que aquel que no quiere ver. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, la defensa del presidente de la República se ha basado en señalar el día de hoy que estamos asistiendo a la crónica de una vacancia anunciada, que no se ha respetado el debido proceso, que antes de iniciar este proceso ya se había anunciado que el presidente iba a vacar. ¿O no recordamos aquella famosa conferencia de prensa de nuestros colegas de Fuerza Popular, antes de empezar todo este proceso, cuando le decían al presidente de los pasillos de este Congreso, o renuncia o lo vacamos? Entonces, ¿de qué cosa estamos hablando? ¿De un juicio político en el que el debido proceso, que significa no adelantar opinión, se respeta? ¿O estamos nuevamente ante una pantomima, ante una parodia, en donde se leen libretos previamente escritos, pero no se escuchan las razones que se argumentan en la defensa? Se ha dicho también que se ha infringido el principio de presunción de inocencia, presidente. ¿Y por qué? Porque al presidente se le ha condenado antes de escucharlo. Y eso todo el país lo ha visto. Todo el país ha asistido. Y todo el país sabe que el presidente no ha podido defenderse desde el lugar en el que fue acusado. Mi colega, por quien guardo un especial afecto también, la presidenta de la Comisión Lavallato, sale a los pasillos del Congreso con un documento a denunciar al presidente. ¿Qué es lo que corresponde procedimentalmente en el caso de una comisión investigadora? Que el documento sea actuado en la comisión, que el presidente ejerza su derecho de defensa en la comisión, y no lo ha podido ejercer, y por eso hablamos que se quebranta el debido proceso, se adelanta opinión, se quebranta también el tema de la presunción de inocencia. Y por lo tanto, hoy día, en este juicio político, como lo hemos denominado el día de hoy, que todo el Perú está expectando, viene, y con todo respeto, señor presidente, la congresista Jenny Vilcatoma, y nos trae las declaraciones juradas del presidente ante la Contraloría General de la República. ¿Pero qué nos demuestra ese hecho? Que se está trayendo nueva documentación
que no ha sido comunicada previamente al presidente. Quiere decir, respecto a estos documentos que quieren generar una convicción para la vacancia, el presidente no ha tenido derecho a defenderse. Ni el peor de los delincuentes, ni el peor de los delincuentes es tratado como se viene tratando el día de hoy al presidente de la República. La señora Jenny Vilcatoma quiere impresionar a la opinión pública con su argumento xenófobo que el señor Sepúlveda es chileno. Ha repetido 10 veces que el señor Sepúlveda es chileno. ¡Qué gran argumento, por favor, para sustentar una vacancia de un presidente! ¡Qué gran argumento! Argumento xenófobo, argumento del siglo pasado, de la Edad de Piedra, pero no argumento de fuerza para el día de hoy decirle a la representación parlamentaria que un presidente tiene que ser vacado. No, señores. El presidente el día de hoy ha tenido un gesto muy importante. El presidente el día de hoy se ha disculpado, no una vez, 10 veces. ¿Por qué? Porque no ha sabido comunicar, porque no ha sabido explicar, porque no ha sabido concurrir. Sí, él ha reconocido su error, pero la representación parlamentaria no está dispuesta. Quienes el día de hoy lo condenan anticipadamente no están dispuestos a lograr el día de hoy una decisión que relieve este Congreso y nos muestre ante los peruanos no como una guerra, no un lugar de batalla en donde se confrontan los congresistas y se pelean y se desangra el país, sino un lugar en el cual se puede escuchar razones. Un minuto ya. Muchas gracias, presidente. Se ha dicho que el presidente no ha aclarado absolutamente nada. ¿Qué dice la Constitución? Lo dijo el defensor y lo vuelvo a repetir. Artículo 126. Los ministros no pueden ser gestores de intereses propios o de terceros, ni ejercer, escuchar bien, ejercer actividad lucrativa, ni intervenir en la dirección o gestión de empresas ni asociaciones privadas. Está clarísimo, presidente. ¿Dónde está la infracción? El presidente encarga la gestión a la empresa Westfield, encarga el ejercicio de la actividad en lo privado. O sea, acá en la Constitución no dice el ministro está impedido de ser propietario de una empresa. No, la Constitución dice que el ministro está impedido de ser gestor, que el ministro está impedido de ejercer, que el ministro está impedido de intervenir, acción, es acción. Cuando uno es accionista y entrega la gestión y entrega la administración, ya no ejerce, ya no actúa. Quisiera decir finalmente unas ideas fuerzas, señor presidente, sobre las falsedades que se han dicho acerca del presidente, una por una. Se ha dicho que el presidente, al ser accionista de una empresa unipersonal constituida en el estado de Florida, sería por solo ese hecho responsable de todos los actos realizados por ellos. Eso es falso. Se ha dicho también que el presidente, por el solo hecho de ser accionista de dicha empresa, sería responsable por todos los actos realizados por su representante. Minuto para culminar. Esto también es falso. Las leyes de la Florida, presidente, hay que analizar, por eso es necesario actuar las pruebas. Las leyes de la Florida, de Estados Unidos, no se guían por el principio de literalidad que se guía para las sociedades en el Perú. También se ha dicho, y es falso, que las leyes de Florida impiden o limitan posibilidad de que un accionista en este tipo de empresas asuma la condición de accionista pasivo mientras desempeña otra función, incluso gubernamental. Es decir, no existe ningún impedimento ni limitación legal para que un accionista en una empresa unipersonal lo siga haciendo, aun cuando no esté involucrado en la administración, gestión u operaciones de la empresa. Es decir, el presidente claramente ha explicado el día de hoy cuál ha sido su responsabilidad en el tema de Westfield. Él no ha tenido ningún tipo de gestión, ni administración, ni acción en la gestión de esta empresa. Y todas las actividades que ha desarrollado esta empresa han tenido que ver con actividades de orden privado que no han colisionado con un solo centavo del erario nacional. Y entonces no hay conflicto de intereses. Señor presidente, creo que estamos llamados en esta hora, a puertas de la Navidad, de buscarle al pueblo peruano, entregarle el regalo de una clase política que está a la altura de las circunstancias,
que el orden constitucional y la institucionalidad democrática debe primar por encima de los apetitos personales y políticos, por las conveniencias de los grupos, porque el Perú está primero, porque el Perú es el país que todos amamos y porque el Perú, hoy más que nunca, es más grande que sus problemas y el Perú, en esta circunstancia de dificultad, será el que juzgue el accionar de la clase política en el país. O nos dirá que continuemos en nuestra representación, o nos dirá a todos, váyanse a su casa. Muchas gracias. O sea, un minuto de su bancada. Tiene la palabra el congresista de Belaúnde. 3 minutos, según indica el rol. Gracias, presidente. En momentos donde la política se desprestigia minuto a minuto, yo quisiera recordar y rendir homenaje a un gran peruano, don Valentín Paniagua. Y me permitiré leer una cita de Paniagua. Vivimos una hora de inquietud y zozobra, en que diversos actos políticos e institucionales han sembrado suspicacia y despertado desconfianza en el país, y hacen temer por la subsistencia de fundamentales instituciones constitucionales. Esta cita de Paniagua no corresponde a su periodo como presidente constitucional o como congresista. Fue dicha como abogado y fue dicha en este hemiciclo hace 20 años, cuando defendió valientemente el atropello fujimorista contra los magistrados del Tribunal Constitucional que quisieron detener el abuso de poder de Alberto Fujimori. Él, junto a grandes opositores, muchos de ellos ya no están con nosotros, pero quiero recordarlos y rendir homenaje el día de hoy: Alfonso Grados, Jorge Avendaño, Henry Piz, Gustavo Mome, Javier Vizcanseco, Daniel Estrada, María Ofela Cerro, congresistas valientes que se opusieron al abuso de poder. Y 20 años después ellos ya no están aquí, pero sus voces se renuevan con quienes sí estamos y que no toleraremos el abuso de poder. No toleraremos que se obtenga a través de escaños lo que no se obtuvo con el voto popular. Se habla de que este es un proceso político, como si a simple mención de la política vaciara de cualquier necesidad de respeto a la ley. Si somos una sociedad civilizada, el derecho es el cauce natural para toda acción. Y el sistema interamericano de derechos humanos, a través de la sentencia justamente del Tribunal Constitucional, en el caso peruano, la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional en casos como el de ex congresistas de Cambio 90, la jurisprudencia del Poder Judicial, como el caso del expresidente García y el congresista Vizcanseco, nos demuestra la absoluta e imperiosa necesidad que se respete el debido proceso en sede parlamentaria. ¿Qué debido proceso se puede respetar, presidente, cuando este pedido de vacancia no es ni producto de las conclusiones de una comisión investigadora, ni producto de la flagrancia? Flagrancia que sí fue... Minuto adicional. Gracias. Flagrancia que sí fue el caso de Alberto Fujimori el año 2000, cuando, engañando a este Congreso, se fugó del país e intentó renunciar por fax a la presidencia. Ante la evidencia que daba la realidad, el Congreso procedió a una vacancia de inmediato. Pero en este caso no existen conclusiones de una comisión, se siguen mostrando pruebas, como la que ha mostrado hoy en la mañana la Comisión Lavallato, reflejando que es absolutamente necesario que continúe la investigación y que no se aproveche una coyuntura o el poder de los votos para intentar seguir adelante con esta vacancia. Yo quisiera terminar, presidente, refiriéndome individualmente a cada uno de mis colegas. La historia nos está juzgando y nos juzgará. Es el momento para muestras individuales
de dignidad. Los tibios y los que se quedan callados, los que se refugian en ideologías o en supuestas disciplinas partidarias, no pasan bien a la historia, presidente. Pasan bien a la historia quienes muestran compromiso con la democracia y compromiso con la Constitución. Muchas gracias. Gracias. Tiene la palabra con esta Cancio, 3 minutos. Gracias, señor presidente. Hoy, más que nunca, señor presidente, podemos decir que es obvio que el sistema que tenemos, el modelo económico que tenemos, es el que genera prácticamente la corrupción. Porque no es casual, señor presidente, que 5 presidentes estén mezclados en actos de corrupción. Justamente los 5 presidentes que han alentado, promovido y llevado adelante el modelo económico neoliberal. Y es que, señor presidente, este modelo económico simple y llanamente se reduce a una cuestión: negocios son negocios. Aquí todo se compra, todo se vende, todo tiene un precio. Y esto ha hecho que la corrupción sea el mecanismo ideal para lograr los mejores y más grandes negocios. Tan es así, señor presidente, que ha tenido que haber una explosión con Odebrecht para enterarnos de toda la corrupción que tiene arrastrando el sistema. Recién ahora nos enteramos de toda la pudredumbre que estaba escondida bajo la alfombra. ¿Cómo es posible, teniendo tantos organismos de fiscalización y supervisión? Es que sencillamente el modelo económico, señor presidente, está diseñado para generar corrupción. Por lo tanto, creo que, señor presidente, aquí lo que deberíamos vacar es el modelo económico, es el sistema. Necesitamos refundar el Perú. Tenemos que conseguir un nuevo contrato social que permita que instale un modelo económico no en función de la mercancía, de dividendos, de utilidades, sino con un patrón que ponga por delante la calidad humana de nuestra gente. Ese es el tema que tenemos que ver acá, y principalmente poner énfasis en construir un nuevo Perú. La Constitución, señor presidente, reza en el capítulo del régimen económico correspondiente, artículo 90 y... Bueno, no distingo el artículo, muy pequeña la letra, disculpe. Pero dice textualmente, señor presidente, que el Estado debe impulsar la riqueza. ¿No sería acaso mejor que el Estado impulse la generación de empleo digno, estable, decente para todos los peruanos? Cuando señalamos que debemos promover la riqueza, justamente nos abocamos a generar dividendos, utilidades que benefician a quienes son más capaces labrando y cultivando la corrupción, y no ponen por delante la construcción de un país que beneficia a la gran mayoría de peruanos. Por eso es que necesitamos, señor presidente, cambiar las reglas de juego, hacer un nuevo Perú con un nuevo orden, con un nuevo modelo económico que sea capaz de apostar porque cada peruano tenga... Culmine, por favor, 30 segundos. Porque lo que se quiere en un país, señor presidente, es un país que llegue a la gran mayoría de peruanos, que el beneficio, que las oportunidades, que la posibilidad de hacer una vida decente llegue a la gran mayoría de peruanos, y no sea exclusividad solamente de una élite por el prurito de tener mayor capacidad económica o poder, sino que ésta se distribuya correctamente entre todos los peruanos. Muchísimas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el congresista Manuel Dagmer.
También 3 minutos. Señor presidente, señores congresistas, la República está en un momento clave de su historia. Estamos viviendo una crisis moral, una crisis política, una crisis nacional, pero no una crisis cualquiera. Es una crisis en la cual la manera como están vinculados las diversas esferas de la vida cotidiana con el Estado y con la economía está en crisis general de régimen. Y este caso, el caso que estamos discutiendo ahora, es un caso emblemático a ese respecto. Por eso, señor presidente, he pedido si me pueden pasar, por favor, para un apoyo gráfico. ¿Cómo no? ¿Qué pasa en el video? Es necesario ver la integridad del caso y sus perspectivas. Esta es información que es pública, que es conocida, que he hecho llegar a las comisiones. Ese es el conjunto de empresas que maneja el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Pablo Kuczynski. Ahí en esas empresas básicamente se basan en un fondo, en una manera de obtener fondos, y en dos empresas centrales, que son Westfield Capital y First Capital. Y tienen sus socios principales, que son los que están en todas las empresas: Fernando Montero, Eduardo Elejalde, Pedro Pablo Kuczynski y Gerardo Sepúlveda. Ese cuadro ya es conocido, es difundido, no hay ninguna novedad específica. Pero la siguiente, porque es simplemente para situar justamente la problemática que ahora está discutiendo el Congreso, que tiene que ver con la responsabilidad política del presidente de la República. Y es la función pública vinculada a las acciones y a las empresas. ¿Cuál es la acción pública? Cuando fue ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski fue del 16 de febrero del 2004 al 16 de agosto del 2005. Era ministro de Economía, presidente de Proinversión. Y luego fue presidente del Consejo de Ministros hasta 28 de 7 de 2016. En esa oportunidad, en relación al trasvase Olmos, el 22 de julio del 2004, Odebrecht firma contrato para la concesión del proyecto. Por parte de la empresa Westfield Capital del señor Pedro Pablo Kuczynski, como director ejecutivo. Él tiene una factura del 26 de noviembre del 2004 por $10.000, es un reembolso de gastos. Luego, a la siguiente acto, el 19 de mayo del 2005, el ministro de Economía, PPK, suscribe contrato con la CAF y obtiene un crédito de $77 millones para financiar el proyecto de trasvase Olmos. Él, como director ejecutivo de First Capital, el 25 de mayo es una factura por $20.000 por comisión fija, estructuración y colocación. Luego, siendo presidente de la PCM, su rol como presidente director ejecutivo de Westfield Capital, el 29 de septiembre tiene por trasvase Olmos un reembolso de gasto de 10.604 soles. Westfield Capital es una empresa directamente de Pedro Pablo Kuczynski y ciertamente participa su socio, pero es una empresa de él. Por eso es que la idea de que otra persona la ejecuta y él está de casualidad es una idea que no corresponde ni siquiera a los documentos que están en los cuales está inscrito esta empresa. Es su responsabilidad directa y particular. Seguimos, la siguiente filmina. Siendo presidente de la PCM, el 11 de febrero del 2006 se aprueba el Decreto Supremo 014, concediendo garantías al contrato de trasvase Olmos. Como presidente de la PCM, el 16 de febrero del 2006, Toledo, PPK y Zavala aprueban el Decreto Supremo 018 para endeudamiento vía bonos soberanos por 2.132 millones de soles a favor de esa obra. ¿Qué ocurre? El 22 de marzo del 2006 hay un reembolso de gastos a Westfield Capital por 21.794 soles. Y luego, a través ya de otra empresa, no de Westfield Capital, sino de First Capital, que es la primera empresa de Sepúlveda que participa junto con Kuczynski, se obtiene una factura el 5 de abril del 2006 por $750.000 por bonos, comisión, estructuración y colocación, y el 25 de mayo del 2006 por $128.200 por bonos, comisión, estructuración y colocación. Quiere decir que en este acto en vinculación a trasvase Olmos, lo que hay es que, estando en el sector público, tomando decisiones del sector público que tienen que ver con compromiso de financiamiento y con obtención de créditos, al mismo tiempo está obteniendo una ganancia que dice que no se acordó, que dice que eso, cómo apareció y que no estaba inscrita. Esa es una clara y evidente irregularidad que en la oportunidad del día de hoy no ha sido demostrada, ni aclarada, ni desmentida
por Pedro Pablo Kuczynski. Seguimos en otra empresa, es la que tiene que ver con IRSA 2. Siendo ministro de Economía el 6 de agosto del 2005, el 9 de febrero del 2005 aprueba el decreto supremo 022 que exonera a IRSA Sur del SNIP. Firma Sota Nadal, pero porque se fue el ministro, que era Kuczynski, y después regresó. Luego, el 4 de agosto del 2005, Proinversión con PPK firma en tiempo récord contrato de concesión para Interoceánica Pesa Cuestión de Contraloría General de la República. Siendo presidente de la PCM, el 24 de febrero del 2006 se firma la primera adenda de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur. Como presidente de la PCM, el 16 de junio se firma la segunda adenda de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica. Y como presidente de la PCM, el 26 de julio se firma la tercera de los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur. ¿Qué ha ocurrido acá? Que ya se hizo público que el expresidente Toledo pidió 35 millones de dólares. Y Odebrecht le dijo, ya, pues mucho. Entonces se bajó a 20. Y los otros 14 o 15 millones de dólares, ¿por dónde fueron? Bueno, aquí está la información. La siguiente, por favor. Westphal Capital ocurre que pasa a tener determinados ingresos, que tiene que ver una factura por $287.000, el 3 de diciembre, otra por $430.000. Continúe, por favor. Otra por $380.000 el 7 de diciembre del 2007. Y hay un cargo posterior de $18.000 en First Capital, ahora sí, el 3 de diciembre del 2008. ¿Qué ocurre ahí? De todos es conocido que en el caso de la Interoceánica lo que ocurrió fue que modificaron las condiciones técnicas de construcción de las vías para ponerle más asfalto, para incrementar supuestas utilidades que nunca existieron. Todo eso fue incrementado bajo la responsabilidad de Pedro Pablo Kuczynski, y al mismo tiempo luego tuvo lo que ha dicho que no se acordaba y lo que su socio sí le hizo acordar que existía. Esto es una ventaja de transferencias de recursos. Esos pagos eran pagos dados por Odebrecht que tenían que ver con esta obra. Esos son hechos indudables, señor presidente. Son hechos que no pueden desmentirse. La siguiente, son hechos que el presidente en su oportunidad ahora no ha podido aclarar, ni ha podido desmentir. Entonces uno tiene que preguntarse por qué ocurre esa circunstancia y por qué es que estamos en este momento en una crisis política en la República. Porque no solamente está en crisis el descubrimiento de estos actos, que son actos ciertamente delictivos, sino está en crisis este modelo que fue impuesto en el año después del golpe de Estado. Yo publiqué un libro que se llama El Estado Mafioso. Es la imagen del régimen imagocrático del gobierno de Fujimori. ¿Qué construyó ese gobierno? Minuto adicional. Mi bancada me da 3 minutos más, señor presidente. Se construyó un régimen en el cual se impuso el neoliberalismo, esto es, el que dominaba el mercado dominaba el Estado, y el que hacía negocios en el mercado utilizaba el Estado para hacer negocios. Eso es lo que se hizo. Y aquí están todos, ahí están otras empresas, no las mismas que están ahora. Están otras empresas que son conocidas, que hicieron muchísimo dinero. Y está además el gran factotum de Montesinos, que hizo muchísimo dinero con aviones comprados sin condiciones. Si en Ecuador hubiera sabido nuestros aviones, nos ganaba la guerra, porque esos aviones no volaban. Yo he hecho la investigación sobre los aviones, no tenía condiciones para disparar. Era una absoluta trafa. Bueno, esa manera de organizar la base económica del Estado y del país fue impuesta con el neoliberalismo de esos años. Y eso ha entrado en crisis ahora. Y la población lo que siente es que la pobreza, la creciente desigualdad, la miseria con la cual vive es porque le han robado, es porque ese sistema que se ha impuesto significa que algunos se hacen más ricos mientras la población trabaja más, tiene menos seguros, tiene menos salud, tiene más hambre y tiene menos alimentos. Eso es lo que ocurrió todos estos años. En un momento que había alza de precios de los minerales, seguía la misma circunstancia. El país masivamente se ha debilitado. Hubo momentos que se amplió un poquito la mejora de la comida, pero en general se ha debilitado. Y ahora, con ese régimen neoliberal, a todo despegar, ya hasta la comida no es nacional. Vamos a empezar, ya el arroz ya no es peruano, la papa ya se importa de afuera, el pescado tampoco, y los bolsillos de la gente están llenos de miseria. Y esa es la crisis que ahora hace que la gente pida otra constitución, pida un cambio de esa forma constitucional que es la que genera situaciones como la de Pedro Pablo Kuczynski. No basta entonces solamente en ver la parte penal de un funcionario,
hay que ver la circunstancia de un régimen constitucional que ya está en crisis general en el país y que tiene que ser cambiada. Por parte nuestra, en Nuevo Perú, señalamos que esta es una hora de hacer un cambio constitucional. Es un momento que la República requiere una refundación constitucional, una modificación constitucional sustantiva, y que esta crisis nos lleva a eso. Pero con toda la información que damos,